Hola queridos youtubers, una vez más con ustedes. Ya les dije que todo es financiero, nuestra vida es financiera. Los contratos y el video anterior con relación a la materia de hidrocarburos con relación a las reformas energéticas, pues desde luego también son financieros, ¿verdad? Y bueno, el tema que hoy voy a tocar pues es un derecho al que yo le llamo el derecho a la educación, ¿verdad? Al cual considero como un derecho humano y es reconocido o no reconocido en constituciones, en acuerdos, en tratados, aplicando derecho convencional o no, o aplicando derecho constitucional, pues es un derecho que tenemos todos los seres humanos, los humanes, dice, ¿verdad?, alguno de los tratadistas a ese respecto. Y entonces rápidamente pues voy a tratar este tema con relación a lo que se refiere a las diferentes técnicas de enseñanza o de la enseñanza. Mucho me interesaría que algún día pues esto lo pudiera ver, ¿verdad?, los secretarios de educación, desde luego las personas que se dedican a esas áreas, ¿verdad?, del desarrollo social, económico de una nación, y pues naturalmente espero que les sirva. Obviamente nos va a servir a todos y ojalá lo puedan difundir. Ya saben que PG Lawyers y su amigo Alex Paz estoy a sus órdenes. Entonces, pues vámonos con esto. Lo primero que deben de saber es que durante un proceso de aprendizaje, desde luego se pueden utilizar diferentes técnicas y métodos sin confundir. Entonces, ahí hay que saber qué es técnica y qué es método para los efectos de aplicarlo a la enseñanza, ¿verdad? En ese sentido, bueno, pues los métodos, ustedes saben que regularmente son usados de una forma empírica y a veces no se profundiza y en muchos casos pues son incompletos. Desde luego, pues hay métodos en la enseñanza y puede ser esta, ya sea la individualizada o ya sea la social, ¿verdad? Que en nuestro caso, pues regularmente es la social, pero desde luego también se participa, ¿verdad? Desde las casas, de las células de la sociedad, a través de las madres de familia, y naturalmente se requieren ciertas técnicas a ese respecto. Desde luego hay unas que ya existen, hay otras que hemos ido de alguna manera contribuyendo para los efectos de mejorar, perfeccionar y en algunos casos innovar. A esa situación, desde luego, pues les puedo decir que hay reconocidas entre las técnicas pues más de 20. Entonces de ahí pues va a ser necesario, ¿verdad?, que se hagan la definición con relación a método y técnica, técnicas y métodos de enseñanza que ya son especializadas sobre el mismo método y la misma técnica. Y a ese respecto, pues naturalmente conocer lo que son los principios didácticos y desde luego, bueno, pues poder desahogar, ¿verdad?, qué es el de proximidad, qué es el de dirección, qué es el de marcha propia y continua, desde luego qué es el de ordenamiento, el de adecuación, etcétera. Así una serie de principios que ustedes van a encontrar hasta llegar a los importantes que tienen que ver con la reflexión y responsabilidad, ¿verdad? Y eso pues va a tender mucho a la madurez del educador, mucho a la madurez del director en materia de educación, de la inspección pues un poco también, pero sobre todo de los secretarios de educación a ese respecto, que de alguna manera iba a ser la broma de leer, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejarlo así. Y en ese sentido, desde luego, pues hay que conocer en materia de directivas didácticas y saber primero, pues, qué es directiva, le suena a dirigir, ¿verdad?, a organizar, a mandar, a establecer, a poner las políticas y, bueno, pues con relación a qué es didáctico, desde luego, qué significa lo didáctico, por qué es didáctico, por qué sirve, por qué funciona, por qué lo debemos de tomar en cuenta en ese sentido y, desde luego, establecer las diferentes directivas didácticas existentes, ¿verdad? Hay que tomar siempre en cuenta los alumnos, las ideas de los alumnos. Les platico rápidamente que estaba un alumno distraído volteando a través del vidrio de la ventana y estaba viendo, ¿verdad?, a un pajarito, y ese pajarito estaba dispuesto a despegar, a volar, y entonces el maestro, el profesor, el educador, en ese sentido, pues le llamó la atención y le dijo: oye, Juanito, pues ¿qué estás haciendo? No estás atento, ¿verdad? No estás atento a la clase. Yo estoy dando una clase, me faltas al respeto, entonces no estás haciendo lo correspondiente. ¿De qué hablamos? Y el joven empezó a hablar del extender de las alas, de la posición que tomó el pájaro, de que iba a arrancar, de cómo se agachó un poco para tomar vuelo, de cómo se encarreró. Y el profesor
provocó la burla e hizo que los demás compañeros se burlaran, y entonces le dijo, pues no estás atento. Y desde luego, en mi consideración, en mi apreciación, quien no estaba atento era el profesor, el catedrático, el maestro, y si bien es cierto puede considerarse en general, de acuerdo a la educación occidental que nos han dado, que pudiese considerarse una falta, ¿verdad?, de educación, pues el que no estaba atento era el profesor, porque no sabemos si ese niño el día de mañana iba a ser un biólogo, un científico, un zoólogo, y que de alguna manera pues estaba observando algo que a lo mejor el común no podía observar, y que estaba haciendo una descripción y que su cerebro en ese momento quería especializarse al respecto, o que el alumno podía haber tenido de alguna manera el deseo de conocer y el maestro pudo abundar, el profesor, ¿verdad?, el catedrático, quien enseña pudo abordar el tema aprovechando precisamente la bonita descripción que hace el alumno, y entonces aquí quien no estaba atento era el profesor y no el alumno. Entonces hay que tener cuidado a ese respecto, pues siempre hay que considerar, ¿verdad?, lo que traen los alumnos. El profesor no se llega a parar frente a quien va a aprender y como era en el sistema, ¿verdad?, penal inquisitorio, esto se dice, esto se hace, así te condeno, así te juzgo y así de alguna manera te doy tu sentencia. Pues olvidemos también eso, avancemos en esa reforma, que esta no es penal, esta es para la educación, y pues naturalmente que no podemos seguir haciendo ese tipo de enseñanza, ¿verdad?, con barras donde de alguna manera el profesor está hasta en un escalón superior a los maestros. Pues eso, ¿qué significa? Que es discriminación, no hay igualdad. Tengan cuidado con relación a cómo hacen sus escuelas. Naturalmente, regularmente quien elabora o hace o crea o diseña pues muchas de las escuelas, pues pobres, ¿verdad?, a veces no tienen la educación, el conocimiento, no estudiaron, pero pues ni hablar. En ese sentido hay que integrarse, hay que estar cerca precisamente de los jóvenes, pues son sus iguales. Así ustedes, aunque son los quienes dirigen, ¿verdad?, la clase, quien de alguna manera especifica algunos conceptos, pero motiven la investigación, motiven la creatividad, motiven a que ellos pretendan y quieran conocer, y que de alguna manera ustedes puedan identificar y explotar cada una de las experiencias, de los conocimientos, pues mucho también se aprende en conjunto. Maestro que diga que no aprende a través de la enseñanza está equivocado. Es un horror escuchar a esos grandes, ¿verdad?, que creen que lo saben todo. Sábelo todos no existen, son mentiras, son falacias, son falsas apreciaciones de la verdad. Y en ese sentido, bueno, pues hay que incentivar, ¿verdad?, la expresión, que se expresen, que digan nada de que estás mal y así no lo dije y ese no es mi concepto y así no dice la legislación. Déjenlos que se expresen, déjenlos que hablen, déjenlos que opinen. No sabemos si de esas opiniones puedan surgir nuevas ideas que el día de mañana nos pueden cambiar o pueden tener una apreciación diferente a la de ustedes, que les van a permitir también a ustedes mejorar en sus conceptos, en sus ideas. En esa nos viéramos, que siquiera supieran hacer conceptos que a veces andan señalando los cortos o mochos. A ese respecto, bueno, naturalmente pues hay que propiciar siempre, ¿verdad?, el debate libre, el debate al interior del grupo, desde luego hasta cierto límite, mientras no se falten al respeto. Desde luego cultivar la confianza, no hagan que los alumnos lleguen con desconfianza, luego quieren que sean jueces orales, luego quieren que ellos de alguna manera argumenten, pues si durante toda la educación básica, la media, la superior no los dejaban hablar y todo estaba mal y estaban recriminados y estaban denostados y estaban incriminados con relación a la educación, pues ahora quieren que hablen, ¿verdad? Pues cómo van a hablar si no saben en un momento dado el método, no conocen el camino, no conocen las técnicas, no se exploró en ese sentido, no les dieron la oportunidad de innovar, pues no era más que lo que decía el catedrático frente a la clase. Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado. Desde luego, bueno, pues hay que propiciar también los debates, ¿verdad?, pero a nivel grupo, es decir, hacer equipos, y lo fundamental, no dejen de cultivar la confianza con relación a los alumnos, dentro y fuera, porque recuerden que ustedes catedráticos también afuera son ejemplo, porque al final, así como al papá el niño lo observa durante toda la vida, también al catedrático, ¿verdad?, al profesor, al maestro, al educador, pues el joven estudiante también lo observa y de alguna manera, pues de alguna forma
toma ciertas características y así se cultiva y así se desarrolla. Desde luego, pues hay que llevar un ritmo, ¿verdad?, con relación a la clase, estar atento a la fatiga de los alumnos. Si los veo muy fatigados, nada de que el director me dijo y que si se salen te corro y que no hay control. No, a ver, se paran, hacen unas sentadillas, platicamos. Hay que saber y hay que manejar. No puede llegar y pararse frente a grupos sin de alguna manera conocer el tema y sin poder de alguna manera controlar a través de ideas y lograr que de alguna manera el que está siendo educado tome la atención. Pues si no está tomando la atención, en todo caso, pues probablemente quien está fallando es el propio educador a ese respecto. El ambiente es fundamental, ¿verdad?, en la clase, la puntualidad es fundamental en la clase, la eficiencia con relación a las inquietudes de los estudiantes, la eficacia, la comunicación adecuada, nada de que yo soy el doctor, yo soy el maestro, a mí me llama. Cuidado con eso, señores, tengan mucho cuidado, porque ustedes, lejos de ello, se están deshumanizando, se están alejando, se están queriendo segregar y no se vale. Se trata de unión, se trata de fuerza, se trata de patriotismo, de nacionalismo y de alguna manera de unir, en este caso universitarios, de unir especialistas, de unir preparatorianos, de unir vocacionalistas, de unir precisamente a todos aquellos grupos, a todos aquellos básicos, a todos aquellos secundarios que de alguna manera a través de los estudios nos pueden dar el cambio, ¿verdad? Por eso raro es el que se permea y el que se permea pues acaba en otras naciones, porque aquí no lo tomamos en cuenta. Entonces, desde luego pues hay que tomar en cuenta todas esas directivas, desde luego hay que permitirles, ¿verdad? No nada más, hay que dejarlos ser. Está el deber ser, qué bueno que así deben de ser las cosas, pero desde luego hay que permitirles ser, hay que permitirles explorar y pues nadie se los limita. Yo no les dije, pues cómo no, si no les dices que el concepto está mal y que adecuen, motiven y que de alguna manera pues se logre una mayor educación a ese respecto. Desde luego lograr los objetivos conforme al plan, ¿verdad? Pero no quiere decir que si el plan pues viene mal hecho, pues ustedes tengan que seguir el plan mal hecho o no poder mejorar los conceptos con relación al plan. Pues aquí lo eficiente, lo fundamental es lo proactivo, ¿verdad? El que de alguna manera uno y otro pueda definir y pueda mejorar con relación a la educación. Desde luego pues que hay una serie de técnicas de la enseñanza, ¿verdad? Ustedes conocen, muchos de ustedes, los que sí han estudiado, los que no andan en la grilla y gritando y echando cohetes y aventando petardos y de alguna manera queriendo ganar más, sin de alguna forma prepararse más y queriendo que el salario suba y no baje, ¿verdad? Como cuando llegan tarde y se andan echando la torta y el café y no llegan a tiempo a sus clases, ya están los alumnos esperándolos, ahí sí no se descuentan, no van y regresan, ¿verdad? La cantidad ya asignada, no regresan parte de lo que son sus ingresos. Ay, pues cómo, pues hay como también hay compromiso en ese sentido y desde luego, bueno, pues aquí la técnica expositiva pues va a ser fundamental, ¿verdad? ¿Cómo van a poder exponer? La técnica del dictado, se puede dictar, sí, en algunos casos. Cuando de alguna manera se haya llegado a un consenso, por ejemplo, con relación a una definición, a un concepto. Se pueden criticar conceptos, pues si no todos los que están en los libros son los únicos. Acuérdense que hay dinamismo y en ese sentido las cosas cambian, ¿verdad? Pero una vez que de alguna forma ya se razonó, ya se estableció la técnica biográfica y bueno, así una serie de técnicas que ustedes van a encontrar y que ustedes saben y que ustedes conocen, la del diálogo, ¿verdad? La de discusión, la del debate que ya habíamos señalado y desde luego, bueno, pues a ver cómo se desarrolla un debate, no nada más llegar y de alguna manera, ay, pues yo dije, debátanse y ay, ya se insultaron, no, hay que tener ciertos elementos, ¿verdad? Cuando menos, pues podemos reconocer más de 10 a ese respecto, hay que conocer a Hegel, ¿verdad? Hay que conocer a muchos de los filósofos en estas materias para poder saber de qué estamos hablando. Desde luego, pues hay un desarrollo esquemático recomendado y naturalmente, bueno, pues hay que decirles desde el inicio cómo van a venir los trabajos en caso de que pidan tesis, tesina, ensayo, que es un ensayo, ¿verdad? He visto en algunas escuelas particulares, me hace un ensayo, pero me pones citas bibliográficas, me pones en un momento dado la introducción, oye, qué bien, pero entonces, pues, profesor, maestro, catedrático, persona que enseña, pues primero aprenda, ¿verdad?, que es un ensayo en ese sentido para los efectos de poder
trabajar y cuántas hojas se requieren, no nomás a lo loco, no que les guste el 20, el 25 o el 30, entiendan por qué y en qué casos y cuándo es una tesina, cuándo es un ensayo, ¿verdad? Cuándo es un trabajo de investigación, cuándo deben de reunirse ciertas características y desde luego procuren la participación de todos, detecten por qué algunos trabajan, por qué algunos no trabajan, por qué algunos hablan, denles la confianza, mientras no les den la confianza, los que no hablan seguirán sin hablar y entonces pues eso no es lo adecuado. Desde luego pues está también la técnica, ¿verdad?, del seminario y todo eso hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad?, en licenciaturas, en las universidades, en las escuelas, desde la secundaria, desde la primaria, pues eso no está alejado. El estudio de casos, la casuística es fundamental. Hoy en día no se puede advertir la correcta educación si no se hace a través de la técnica de la casuística, pero no nada más venir a decir que vamos a exponer casos si no se conoce la técnica de la casuística, si no se sabe qué es la casuística, si no se viene en este sentido trabajando, si no se sabe quién va a ser el orientador, pues si el orientador no sabe lo que va a orientar y nomás te pide que desarrolles un caso, pues no vas a poderlo desarrollar. ¿Por qué? Pues porque el mismo orientador no está participando, no sabe hacia dónde vas, no conoce el método, no conoce la técnica, no conoce las escuelas, no conoce las tendencias, no conoce los autores y no se quieren seguir preparando. De verdad yo he tenido maestros extraordinarios, profesores catedráticos extraordinarios que de alguna manera se nota, ¿verdad? De inmediato dice, él anda al día, ahí está la lectura del diario oficial, conoce las legislaciones, pero los que se duermen en sus laureles, pues esos simplemente se les da un aplauso, se les da el agradecimiento y hasta ahí, pero no podemos seguir así. Hay que tener compromiso, hay que estar comprometidos precisamente con los alumnos, con la sociedad, pero sobre todo con uno mismo, conocerse a uno mismo y saber cuándo se puede seguir adelante, cuándo ya no es momento, cuándo ya se cansó el cuerpo, cuándo ya se cansó la mente y cuándo de alguna manera pues ya es momento de decir adiós para ser recordado como el grande que fue y no como el grande que quiso siempre ser, y que empiecen a ver lo malo y pues no todo lo bueno que en su momento y en su florecimiento pudo dar. Desde luego, bueno, pues a este respecto hay que saber, ¿verdad?, en la técnica y el estudio sobre casos, pues bueno, cómo se va a presentar, cómo de alguna manera va a participar, si de alguna manera ya se llevan ciertas opiniones por parte del catedrático, del educador, el tema cómo se va a dividir, los subtemas, hay que saber para poder orientar en ese sentido. Desde luego la técnica de enseñanza, ¿verdad?, en materia de lenguas, pues es muy importante. Por favor, contribuyan a que acudan a los diccionarios, a los buenos diccionarios, a los diccionarios especializados, a los diccionarios que de alguna manera se desahoguen. Los teóricos pueden hacer conceptos, pero no cumplen con los requisitos, ¿verdad? No son ni generales, no son innecesarios, no son universales en ese sentido, no reúnen ciertos elementos cuantitativos y cualitativos, y por más que hagan crítica y pretendan conceptos, pues no son los que de alguna manera en el concepto o en las definiciones, recuerden que un concepto pues puede tener diversas definiciones, lo pueden ver ustedes en los diccionarios, y a ese respecto, bueno, pues esto les sirve hasta para cuando sus alumnos sean algún día legisladores o cuando a sus alumnos algún día sean intérpretes, ¿verdad?, sean hermeneutas en ese sentido y puedan acercarse sobre todo a la realidad, lo más cercano a la realidad. Ya sabemos que no es permanente, ¿verdad?, que puede cambiar en la medida que surja algo mejor, pero naturalmente acerquémonos lo más posible a lo más objetivo, y en ese sentido, bueno, pues hay que avanzar. Desde luego, pues hay una serie de técnicas, ¿verdad?, directas, indirectas, muchas más técnicas. Hay elementos, por ejemplo, en el caso de la directa, que hay que poner mucha atención a ese respecto. Y bueno, pues la técnica de problemas, y pues en la técnica de problemas habrá que conocerla para ver a través de las dos modalidades, ¿verdad?, qué es lo que esté enfrentando el alumno, qué es lo que esté enfrentando el profesor, el catedrático, el licenciado, el maestro, el doctor, y de alguna manera pues poder identificar los problemas referentes a ese respecto para poder hacer las proposiciones y establecer las situaciones de la problemática. No se pongan a necear, no nada de que yo soy el catedrático, me faltaste al respeto porque no dijiste lo que yo dije, o me expusiste ante el público. Tú prepárense, profesores, para que no sean expuestos, ¿no? Y si de alguna manera son expuestos, pues asuman y pónganse a estudiar. Desde luego, pues la técnica de la demostración, si ustedes sostienen algo, pues demuéstrenlo, no nada más digan, ay, vamos a ver cómo te va al final, ¿verdad?
en el examen me repongo. Entonces tengan cuidado, la experiencia es fundamental, es una técnica también que se desarrolla y se demuestra durante clase. Desde luego, pues no están exentos, ¿verdad?, de el redescubrimiento, pues uno puede tener ciertos conceptos grabados, aprendidos y que de alguna manera, bueno, de acuerdo a los momentos en los cuales nos educaron, pues no había crítica, no había construcción, no había de alguna manera esos adelantos, no nos permitían participar y no precisamente nuestros conceptos son los mejores. Hay que hacer un análisis, reanalizar, redescubrir y desde luego, bueno, pues solamente así podemos cumplir con la técnica del estudio dirigido, ¿verdad? Desde luego la tarea es fundamental, pero cuando se puede pedir tareas, cuando se conoce el tema, cuando se sabe sobre qué, no nada más léanme a tal persona, tal autor o tal situación que sobre la que ustedes tampoco han leído. Desde luego, pues bueno, sobre todas estas técnicas, pues hay aspectos fundamentales, ¿verdad? Y hay un método y una técnica, entonces ya les dije, hay que saber qué es método y es técnica y no confundirlo, desde luego, en el caso de los ejercicios prácticos y aplicar cada uno de los principios, tenerlos desarrollados, tenerlos presentes para poder hacer una evaluación correcta, positiva en el buen desempeño, ¿verdad? Que no se les olvide a los alumnos que desde el principio todo se va a evaluar, la puntualidad, el tipo de argumentación, el tipo de desarrollo en su trabajo, naturalmente si se piden trabajos de investigación, si se dan ciertos parámetros, las participaciones, la retroalimentación, los errores, los conceptos, la invitación a presentarse como alumnos que quieren aprender, que están interesados en la materia. Luego se les olvida a los alumnos cómo, pues si ya me hablaba muy bien el catedrático, ¿verdad? Si de alguna manera yo pensé, no piensen, todo debe de evaluarlo el catedrático, porque también una baja o alta calificación mucho le puede decir al alumno que les afecta. Oiga, profe, me afectó, yo nunca había sacado esa calificación. Pues qué bueno que en este momento alguien tuvo el valor de decirte cuál es de acuerdo a mi criterio, cuál de acuerdo a mi conocimiento, cuál de acuerdo a mi experiencia es tu evaluación para que el día de mañana pues te prepares un poco más, ¿verdad? Entonces hay que estar preparados respecto y con la acción sobre la enseñanza. Desde luego, pues ya dijimos que el ejercicio de la libertad de pensamiento es fundamental. Déjenlo ser, déjenlos expresarse. Si en algo no lo pudieron realizar como ustedes consideran que es lo adecuado, pues por eso tienen la técnica, ¿verdad?, de la dirección a ese respecto. Y recuerden que pues la labor del docente pues es facilitar, ¿verdad?, la organización mental del alumno, pero sobre todo evitar que se desorienten por la presentación de ciertos contenidos que a lo mejor vienen erróneos de origen y teniendo claros qué son los objetos, qué son los objetivos, que a veces hasta en las legislaciones podemos advertir que lamentablemente hay graves errores. Desde luego, pues todos siempre ajustados a la objetividad, a la realidad, ¿verdad? No que sean relativos, no que sean cuestiones ideológicas. Bueno, pues si son cuestiones ideológicas, desarróllalas en un documento y a lo mejor pueden tener gran éxito en la medida que eso que estás ideando de alguna forma se pueda bajar y se pueda plasmar, ¿verdad?, a través de un contenido objetivo que te permita de alguna manera, a pesar de que tú realizaste mayor esfuerzo, para los efectos de que nos sirva a los docentes, a los educadores, a los que de alguna manera reciben la educación y pues no nada más sea una formación individual, sino grupal y social. Y desde luego, bueno, pues hay que atender a cuáles son los métodos, ¿verdad? Que no es lo mismo que las técnicas. Entonces, por eso dije, hay que saber qué es método, qué es técnica. Y pues hay métodos de investigación, hay métodos de organización, hay métodos de transmisión, etc. Hay que tener un plan de acción didáctica, ¿verdad? Y pues ahí hay que entender primero, para tener un plan, cómo voy a ejercer o cómo voy a programar, y didácticamente pues primero hay que saber qué es didáctico. Desde luego la clasificación general con relación a los métodos de enseñanza pues existen varios y bueno, pues podemos mencionar en cuanto a la forma de razonamiento, a la coordinación de la materia, la concretización respecto de la enseñanza, y así hay una serie de métodos y pueden llegar desde luego hasta un método en cuanto a la relación, o sea, el camino en cuanto a la relación entre el profesor y el alumno. Cuidado con utilizar palabras y no explicar las que no pueden decir: método, camino, ¿verdad?, paradigma, ejemplo, porque luego se quedan con los ojos cuadrados los alumnos, dicen qué bien habla mi profesor, pero nunca logró explicarse. Entonces, en conclusión, ¿a qué conclusión podemos llegar? Pues a través de las técnicas y los métodos de enseñanza, ser un verdadero facilitador, ¿verdad?
ser un constructivista desde luego, y desde luego van a obtener como resultado un grupo que a través de la excelente integración y mediante la presentación y oral y escrita de los temas en equipo, porque el profesor es parte de ese equipo aunque dirija ese grupo, y de alguna manera pues van a encontrar, ¿verdad?, ideas centrales, van a destacar ideas centrales, van a concluir, van a salir de esos grupos conceptos, va a haber aprendizaje, se va a practicar, que es una parte fundamental, no nada más saber, sino para poder saber hay que practicar y conocer, y desde luego pues no pierdan de vista que el docente es también un investigador. Así que me pongo a sus órdenes, ojalá esto sirva, estoy para servirles, lo hago con respeto, con el cariño, pero sobre todo porque quiero que el día de mañana tengamos una nación idónea, adecuada, inherente, que pueda detectar entre lo legal y lo legítimo, entre lo que es y lo que no puede ser, entre lo que debe ser, lo que puede ser, lo que es, lo que no es y hasta dónde podemos llegar. En México hay mucho de dónde echar mano, así que echemos mano y preparemos bien a los hombres del futuro. No olviden que en ese sentido, bueno, pues siempre vamos a tener el beneficio que un niño que fue educado, que un niño que fue preparado, pues no dará como resultado un adulto que tenga que ser sancionado. Muchas gracias. Estoy para servirles. Su amigo Alex Paz, por favor, si les gustó, distribúyanlo, repártanlo, denle like y estoy a sus órdenes. PG Lawyers también está para servirles.